Los números naturales. Verifiquemos que tus respuestas coincidan con las correctas. Hay un total de 168 puntos. Puedes comprobarlo contándolos directamente o fijándote en que cada número del 0 al 6 aparece 8 veces en total, por lo que el número total de puntos se obtiene a partir del siguiente cálculo. Exploremos un poco. En la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17 que se llevó a cabo en Costa Rica, participaron 16 equipos. Los primeros lugares fueron ocupados por Japón, España, Italia y Venezuela en su orden. ¿Qué lugar ocupó cada uno de estos países? De los 16 equipos que participaron en el campeonato, se premiaron a los 4 mejores. Japón ocupó el primer lugar, España ocupó el segundo lugar, mientras que Italia y Venezuela ocuparon el tercer y cuarto puesto, respectivamente. Para contar la cantidad de equipos participantes en el Mundial y definir las primeras posiciones, se usan los números naturales. Definamos entonces en qué consisten y conozcamos acerca de ellos. El conjunto de los números naturales. Los números naturales son aquellos que sirven para contar, ordenar y clasificar los elementos de un conjunto determinado. El conjunto de los números naturales se simbolizan con la letra n y al ser un conjunto se puede determinar por extensión de la siguiente manera. Giuseppe Peano fue un matemático y filósofo italiano, nació el 27 de agosto de 1858 y murió el 20 de abril de 1932. Ingresó a la Universidad de Turín en 1876 y se graduó con honores en 1880. Fue quien definió la estructura de los números naturales en su libro Arithmetices Principia en el año 1889. Como se definió anteriormente. Los números naturales se usan para contar cuando se establece la cantidad de elementos de una colección de objetos, personas, etc. Por ejemplo, tengo 15 lápices, somos 78 estudiantes. A estos números se les denomina números cardinales. Ordenar cuando se establece la posición dentro de un conjunto. Estos reciben el nombre de ordinales. Por ejemplo, soy el quinto de la fila, trabajo en el 11º piso. Clasificar o identificar cuando se les asigna a los elementos códigos numéricos. Por ejemplo, el número de identidad, referencia de la factura. Veamos un ejemplo. En la siguiente imagen los números naturales fueron usados para ordenar, para identificar y para contar. En la referencia, los números naturales se usan para identificar. En el premio, los números naturales se usan para ordenar. Y en el total de participantes, los números naturales se usan para contar. Una vez definido el conjunto de los números naturales y para qué se usan, sigamos profundizando. Observemos la siguiente situación. Un reportero deportivo anuncia la situación de los favoritos en una maratón. Juan va segundo, Carlos es quinto y Andrés es décimo. ¿Cuál es la representación gráfica que utiliza la transmisión para mostrar la situación de los favoritos? En este caso, los números naturales se usan para ordenar. Para conocer el lugar de los atletas en la carrera, se pueden representar los datos en una recta numérica. Una recta numérica es una recta en la que se pueden ubicar los números naturales de manera ordenada. Esta recta se grafica de la siguiente manera. Se traza una línea y se marca un punto, asignándole el número 0. A partir del 0 hacia la derecha se escriben los siguientes, a igual distancia uno del otro.
Al momento de graficar una recta numérica, es importante tener en cuenta lo siguiente. El menor de los números naturales es 0. Para cada número natural hay siempre un número mayor en una unidad llamado siguiente. Todo número natural, a excepción del 0, tiene un número menor en una unidad llamado anterior. Con lo anterior, podemos dar respuesta a la pregunta inicial. La representación gráfica de los atletas favoritos de la carrera es. Graficamos la recta numérica desde el 0 hasta el 10 a igual distancia cada número. Ubicamos a Juan, a Carlos y a Andrés en sus respectivas posiciones. Juan va de segundo, Carlos va de quinto y Andrés va de décimo. De esta manera se representan los números naturales. Continuemos con lo siguiente. En la carrera de la situación anterior, Alicia gastó 5 minutos más que Susana para llegar a la meta. Gina gastó 3 minutos menos que Alicia y Lina gastó 1 minuto más que Alicia. ¿Cuál es el orden en el que llegaron a la meta las 4 atletas? Primero, se debe organizar la información dada. Como Alicia gastó 5 minutos más que Susana, entonces, Susana llegó primero que Alicia. En una recta numérica, Susana ocuparía la posición 0 y Alicia la posición 5, ya que son 5 minutos más. Como Gina gastó 3 minutos menos que Alicia quiere decir que llegó antes que ella, pero Susana sigue primera. Gina al gastar 3 minutos menos que Alicia, ocuparía la posición 2 en la recta numérica que estamos imaginando. Como Lina gastó 1 minuto más que Alicia quiere decir que llegó después de ella. En la recta, Lina ocuparía entonces la posición 6. Por tanto, Susana fue la primera. La segunda fue Gina, de tercero llegó Alicia, de cuarta y última llegó Lina. Como podemos ver, los números naturales además de servir para contar, también sirven para ordenar al compararlos. El conjunto de los números naturales es un conjunto ordenado. Eso quiere decir que al comparar dos números naturales se puede identificar cuál es el mayor, cuál es el menor o si son iguales. La forma más sencilla de comparar dos números naturales consiste en usar su representación en la recta numérica. El menor de ellos será el que se encuentre ubicado a la izquierda. Por ejemplo, al comparar el 1 y el 7, tenemos. Se dibuja la recta numérica y se identifican los números a comparar, en este caso, el 1 y el 7. Se observa que 1 está a la izquierda de 7, entonces 1 es menor que 7. También, se puede saber que un número es mayor que otro, si al restarlos el resultado es otro número natural. Teniendo en cuenta los números anteriores, se tiene que al restar 1 a 7, es igual a 6, es decir, 7 es mayor a 1. De manera general, cuando se comparan dos números naturales cualesquiera, se cumple una y solo una de las siguientes condiciones. A es mayor que B, A es menor que B, A es igual que B. Para ordenar números naturales más grandes, se comparan las cifras de las mismas posiciones, teniendo en cuenta las relaciones anteriores. Si las cifras de la misma posición son iguales, se pasa a la siguiente de la derecha. Observa. Iniciamos comparando la primera cifra de la izquierda en ambos números. Notamos que son iguales, en este caso, pasamos a la siguiente de la derecha. La segunda cifra de la derecha en ambos números, también son iguales, nuevamente, pasamos a la siguiente de la derecha. Para el caso de la tercera cifra en ambos números, también son iguales, por lo tanto, pasamos a la siguiente de la derecha. Esto se realiza hasta que encontremos la cifra en la que uno de los dos sea menor o mayor. Para el caso de la cuarta cifra que vamos a comparar, notamos que 0 es menor que 2, por lo tanto, podemos determinar finalmente que el número 35.408 es menor que 35.428. Pongamos en práctica lo aprendido hasta ahora. Escribir los números que deben ir en los puntos A, B y C de cada recta numérica.
Observemos que en esta recta numérica se inicia desde el número 9995 y el siguiente es 9996. Siguiendo con la secuencia, el número A sería el número 9997 y el número B el 9998. Estos serían los siguientes de 9996 y anteriores a 9999. Finalmente, para escribir el número que le corresponde a C, debemos encontrar el siguiente de 9999. Por tanto, este es el 10.000. En este caso, en la recta numérica, la distancia de un número a otro no es de una unidad, es decir, si observamos los números que están después de A, la diferencia entre ellos no es de 1, sino de 14. Lo anterior nos indica que para encontrar los valores de A, B y C, debemos adicionar 14 al anterior. Para A, el anterior es 1301, que al sumarle 14, obtendríamos el número 1315. De la misma manera, para encontrar el valor de B, debemos adicionarle 14 al anterior, es decir, que a 1343 al sumarle 14, obtenemos el 1357. Finalmente, para encontrar el número que le corresponde a C, a 1357 le sumamos 14, que da como resultado el 1371. De esta manera, para encontrar el valor de un número desconocido en la recta numérica, debemos observar el anterior o el siguiente y también la distancia que existe entre un número y otro. Ordenemos de menor a mayor los precios de los siguientes juguetes. En los precios de la muñeca y del robot, ambos tienen la misma cantidad de cifras, por lo tanto podemos aplicar la comparación de cada una de ellas comenzando por la primera de la izquierda de cada uno. Estas cifras son 6 y 8. Como 6 es menor que 8, entonces 63.450 es menor que 82.659. En el caso del robot y el carrito a control remoto, de la misma manera que se hizo con los otros precios, notamos que 8 es menor que 9, entonces 82.659 es menor que 93.678. En la relación de orden de los números naturales, se cumple la propiedad transitiva, la cual dice que si un número es menor que otro y este último es menor que un tercer número, el primero es menor que el tercero. De acuerdo con lo anterior, si el precio de la muñeca es menor que el precio del robot y este a su vez es menor que el precio del carrito, entonces el precio de la muñeca es menor que el del carrito. Establecidas las relaciones entre los precios de los juguetes, estos entonces quedarían ordenados de la siguiente manera. Realicemos otro ejemplo y afiancemos lo aprendido. Observa la información de la siguiente tabla. De acuerdo con la profundidad máxima de cada mar, ¿cuál tiene menor profundidad? Para identificar el mar de menor profundidad, basta con ordenar, de menor a mayor, las cantidades correspondientes a las profundidades. Las profundidades de los mares del norte y el Báltico, tienen en sus cantidades dos cifras, las cuales indican que son los menos profundos de los 5. Para determinar cuál de los dos es menor, comparamos la primera cifra de la izquierda. Las primeras cifras de estos dos números son 3 y 8. Como 3 es menor que 8, concluimos entonces que 33 es menor que 86. Nuevamente, por la propiedad transitiva, al ser el 33 menor que 86, y 86 menor que los demás, entonces, el 33 también es menor que los otros. Por tanto, el mar que tiene menor profundidad es el del norte. Como pudimos ver, la relación de orden en los números naturales se utiliza en muchos ámbitos de la vida, por ejemplo, para ordenar los países de acuerdo con su número de habitantes o con sus ingresos anuales. Hemos dado inicio al extenso tema de los números naturales, con su definición, su representación y sus relaciones de orden. Los invito a resolver ahora el reto número 12. Hasta pronto.
Recorta este cuadrado de 4 por 4 en 4 piezas, de 4 cuadros cada una, de manera que la suma de los 4 números de cada pieza sea 20.